Bienvenidos a una nueva edición de Entre Dos. Soy Javier Garza Ramos en esta serie de entrevistas de Enredos Laguna. Y en esta ocasión, para pasar un poco a temas académicos, educativos, de comunidad, aquí en la comarca lagunera tenemos a Juan Luis Hernández, quien es el rector de La Ibero Laguna. Juan, bienvenido. Un gusto estar contigo, Javier. Gracias por acompañarnos. ¿Cuánto es que tienes? ¿Ya un año? Año y medio. Año y medio. En la laguna. Aquí, así es. a la comarca lagunera. ¿Eres chilango poblano? Soy chilango, pero estuve los últimos 15 años en Ibero, Puebla. Así es. Lo cual quiere decir que en tu vida habías salido del altiplano hasta que viniste aquí al desierto. En efecto, el norte del país y el norte de la comarca lagunera para mí es otro país. De plano. ¿Cómo encuentras a La Ibero? Tú llegas en un momento importante porque es un momento en el que está saliendo de las restricciones de la pandemia. Está por una parte regresando a las aulas, pero en ese regreso a clases también encontrando pues, que hubo mucha gente que se vio forzada a abandonar una educación en La Ibero. ¿Cómo la encontraste y qué es lo que puedes decir que han hecho un año y medio después? Mira, afortunadamente llegué en un momento clave para poder decidir regresar de manera presencial a la universidad. Yo llegué en junio del 2021 y justamente estábamos decidiendo si regresábamos o no en agosto. Todavía había las dudas propias de ese momento de la coyuntura sociopolítica. Y para mí era muy importante además ver que con respecto a otros estados, Coahuila tenía un manejo más flexible con respecto al tratamiento de COVID y además la densidad poblacional que es menor a otros estados facilitaba más el regreso presencial. Regresamos en agosto del 21 y desde entonces comenzamos a preparar lo que suponía cumplir 40 años en la comarca lagunera como presencia jesuita de educación superior. Ya la Pereira tenía evidentemente también sus 40 años y ellos están cumpliendo 80. Y hacía falta, después de la pandemia, pues naturalmente sacar a la universidad a la calle, vincularnos nuevamente con los actores más importantes de la zona y de la región. Y para nosotros cumplir 40 años no es otra cosa más que cumplir con nuestro propósito, nuestra misión educativa, que es educación para la incidencia social. Es clave eso. Justo eso, porque La Ibero había perdido un poco de ese lustre que había tenido la comunidad jesuita en general, antes incluso de La Ibero. Y ahorita quiero platicar un poco sobre esa historia y también tu experiencia, un poco enmarcado en eso. Para comentar antes que están marcando ahorita en el 2023 el 40 aniversario, que en realidad fue el año pasado, porque el año pasado todavía había ciertas limitantes en las celebraciones. Y además hemos decidido, como suele ser en las obras jesuitas, un año de celebraciones, de conmemoraciones, así que propicio para ello. Tú vienes de una experiencia de pastoral social. Has estado involucrado en temas tanto en la Ciudad de México como en Puebla, justo en cómo puede los jesuitas incidir en temas sociales en general. Pueden ser políticos, pueden ser ambientales, pueden ser educativos, de salud, de justicia, criminales, etc. Y entras con una agenda en donde, por ejemplo, una de las primeras cosas que buscas es generar un documento para la nueva administración municipal y fungir como garante de este proyecto de agua saludable para la laguna. ¿Había una urgencia de poner a La Ibero en esa situación? Mira, te diría que en esencia las universidades jesuitas y particularmente para mí Ibero Torreón no se puede explicar sin tener una relación educación, desafíos contextuales. No se puede explicar. De hecho, si nosotros no hiciéramos eso, no tendría ninguna razón de existir la universidad. Nosotros conseguimos la educación solo como mediación para buscar una sociedad más justa, más fraterna, más equitativa, más sustentable. Y en realidad cuando yo llegué, justo llegué en el momento de la discusión del proyecto de agua saludable. Y lo que ocurrió en ese entorno coyuntural es que me buscan la Asociación Prodenazas para acercar al gobierno federal y tener una mesa de diálogo y llegar a un consenso con respecto a ciertas cosas que ya pudimos observar. Y a mí me dio mucho gusto que la universidad, en medio de la polarización social, política que vivimos en México, haya espacios de construcción de acuerdos. Y para mí fue muy grato ver que en la Ibero los dos gobernadores de Coahuila, de Durango, el director de Conagua, Prodenazas, los de Secretaría de Gobernación Federal, nos sentáramos a la mesa a firmar un convenio de acuerdo para que sí se llevara a cabo el proyecto de agua saludable, pero también
con una guía ambiental. Nosotros quedamos como supervisores ambientales como universidad y estamos cumpliendo ese propósito. Estamos empujando a que el proyecto, digamos, avance lo más posible. Pero, digamos, fue una parte de la agenda que la Ibero ya traía desde hace algunos años, de investigar el problema, por ejemplo, del arsénico en el agua. Tenemos varios investigadores que están en esa línea. Por lo tanto, el tema de la gobernanza del agua es para nosotros una agenda prioritaria. Que les involucraba. No existe el riesgo de que los utilicen, por ejemplo, sobre todo en el caso de un proyecto tan polémico como lo ha sido Agua Saludable, y no polémico por la función que busca cumplir, que sin duda es una función positiva, sino por la forma en que se ha ejecutado. Mira, para nosotros era en principio importante que dos actores que estaban enfrentados en posiciones llegaran a acuerdos, y para nosotros fue importante que esos actores llegaran a acuerdos, que nosotros como universidad abriéramos el espacio del diálogo. Siento que eso hace falta en México, en Coahuila, en La Laguna, ponernos de acuerdo. Es muy fácil no ponerse de acuerdo y era muy fácil no llegar a ningún acuerdo, y creo que eso fue lo más difícil. Nosotros a raíz de esa coyuntura, creamos un observatorio socioambiental, y el observatorio socioambiental justo lo que está tratando de hacer es que esa obra tenga una agenda de impacto ambiental, que es lo que no tenía al principio. Y por eso, más que nos utilicen o no, más bien nosotros estamos tratando de cumplir nuestra agenda educativa ambiental en una obra que sí nos parece necesitaba. Por ejemplo, hay que decir que desde un principio se planteó que no se hiciera la potabilizadora ahí, cerca del río Nazas. Y la Asociación Civil Pro de Nazas planteaba eso. Conagua dijo que no, pero meses después sí se movió 8 kilómetros. Entonces, digamos, no estaban tan errados en propuestas de mitigación ambiental para la obra, que en realidad eso es lo que se buscaba, preservar el lecho del río Nazas. Bueno, en temas ambientales también hay que decir, ustedes acaban de ya colocarse como la universidad con el mejor récord en manejo ambiental, por lo menos en el estado de Coahuila, y una de las mejores a nivel nacional. Así es, hay un ranking mundial de universidades sustentables, participamos 1050 en la gestión el año pasado, los resultados fueron en diciembre, apenas hace un mes, y afortunadamente nosotros respecto al año 2021 recorrimos 63 lugares a nivel mundial, estamos en el lugar 200, pero estamos a nivel, encabezamos en Coahuila y en La Laguna número 1 y número 4 a nivel de universidades privadas en México y número 9 a nivel nacional. Ahí están pujantes la Autónoma de Nuevo León, la BUAP, la UNAM, pero estamos atrasito de ellos. Para nosotros es importante, Javier, no aparecer en el ranking por aparecer en el ranking, sino más bien porque nos obliga a tener indicadores ambientales que son diversos, heterogéneos. Por ejemplo, usar energía limpia totalmente, tratar el agua, conservar áreas verdes, movilidad eléctrica. Es decir, sí nos está empujando como universidad e incluso empujar a los proveedores con una política de compras sustentables a que también ellos vayan cambiando sus procesos y sus productos. Así que es algo que nosotros queremos empujar y queremos que otras universidades de La Laguna también se metan al ranking. Y que más allá también es una forma de educar, ¿no? Porque los alumnos pues ven también eso y empiezan a pensar que a final de cuentas así tiene que ser el futuro. Digo, el otro día que estuve por ahí y vi algo que no veo muy seguido, que de hecho rara vez te encuentras, recipientes para basura electrónica. Así es. ¿No? Ese es nuestro último depósito, efectivamente, de basura electrónica. Pero fíjate que un gran desafío, y ojalá lo podamos lograr, es que en la medida de lo posible cada vez más alumnos y profesores lleguen en bicicleta. Ese es un gran desafío. Hasta allá, hasta la autopista. Pero ¿verdad? Eso ya no es una cosa de si quiero o no. ¿Verdad? Ahí es que la autoridad también tiene que poner de su parte. Es un gran desafío por la seguridad para llegar, por el clima, pero aún así tenemos estacionamientos de bicicletas. Aún así, varios trabajadores y uno que otro alumno llega en bicicleta. Entonces, digamos, sí queremos incrementar esto como una posibilidad de que otros actores también lo intenten y lo hagan. En estas celebraciones del 40 aniversario, ¿qué sabías tú de la Ibero Torreón? ¿Qué sabías tú del papel que la Compañía de Jesús había desarrollado aquí en la comarca lagunera? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste? Sí, mira, para empezar, a mí me parece fantástico que esta región haya sido
digamos, de alguna manera colonizada por los jesuitas en 1598 en Parras, con la fundación de Parras, y después una presencia muy importante en Torreón y en la comarca lagunera con 5 obras jesuitas que actualmente se conservan. Entonces, digamos, sabía naturalmente, había venido otras veces de esta presencia importante de la compañía y sabía que la Ibero Torreón, me parece, requería un par de pasos adelante con respecto a tener más incidencia en las agendas que a los jesuitas y a las obras jesuitas nos interesan y nos importan. Y creo que esa ha sido la tarea y la labor de este año y medio que llevo como rector. Y a esto hay que agregarle que también tenemos la otra agenda, que es la de la gobernanza metropolitana. Nos hemos metido mucho en esa agenda, que sí nos parece muy importante, porque hay que recordar a nuestro auditorio, en 1911 había un tranvía de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, y hoy ni siquiera podemos terminar el Metrobús. Entonces, digamos, hace más de 100 años estábamos mejor que ahora en metropolización, ¿no? Entonces, esa también es una agenda que nos ha importado mucho y que muchos actores que están en esa jugada nos piden espacio en la Ibero para construir acuerdos. ¿Cómo va eso? Porque parece que todo el mundo habla de eso, menos los principales responsables de ponerlo en práctica. Mira, recientemente en la Ibero, hace un par de meses, se reunieron regidores de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y Francisco y Madero, justo para empezar a construir una agenda municipal de metropolización. Eso ya es un principio porque está en el ámbito justamente de las decisiones de los cabildos. Los presidentes municipales lo han hablado, lo han dicho. El gran desafío es que cambian autoridades allá en Durango, acá no, cambian aquí en Coahuila, en Durango no. Siempre es ese desafío, ¿verdad? De la convergencia y la cooperación de ambos gobiernos, pero nosotros seguiremos insistiendo hasta donde podamos en que la población merece un conjunto de políticas públicas de bienestar metropolitano. Digo, porque la solución... incluso la solución frente a los vaivenes de los gobiernos, que obviamente siguen sus ritmos distintos, es la creación de marcos institucionales que sean más permanentes, ¿no? Que creo que ahí es en donde universidades como la Ibero, pues a través sobre todo de la investigación, ¿no? en temas jurídicos o políticos, pueden ir diseñando un andamiaje. ¿Tú crees que eso lo pudieran hacer ustedes? Sí, mira, y de hecho la metropolización se consigue, desde mi punto de vista, a partir de tres pistas. La pista legal, que es muy importante, la pista jurídica, que viene de hecho desde Sedatu, la pista de política pública y la pista de proyectos. Y muchos proyectos de sociedad civil buscan eso, buscan tener un enlace mucho más contundente, por lo menos en estas 3 ciudades más grandes. Pienso, por ejemplo, en el proyecto que hemos tenido en la Ibero de que el río Nazas circule como río vivo en la zona, en la comarca lagunera, que eso puede ser a raíz de este proyecto de agua saludable, entre otros proyectos. Por ejemplo, Ruedas del Desierto, los colegas que nosotros en Metrópoli y Laguna están planteando también movilidad, sustentable. En fin, hay proyectos. Cuesta trabajo a veces convencer efectivamente a los hacedores de la política a que se pongan de acuerdo, pero me parece que lo que me ha quedado claro es la sociedad civil siempre vamos a empujar. Ese va a ser nuestro papel y tarde o temprano la política pública tiene que caer. La Ibero hace una década más o menos, tuvo un periodo bastante duro, como sobre todo las universidades privadas en la comarca Laguna, que fue la ola de violencia. Afectó de manera desproporcionada a los jóvenes porque no había oportunidades al salir. Hubo obviamente también un impacto psicológico muy fuerte. Muchos de ellos se fueron a estudiar y sobre todo en las privadas como el TECO, la Ibero, que tenían campus en otras partes y se iban a otras partes y ya no regresaron, ya se quedaron allá. ¿Cómo ves tú ese panorama una década después? ¿Todavía se resiente ese impacto? Porque luego parece que vino un 1-2 después con la pandemia. Así es. Mira, es una historia que para nosotros es muy triste porque efectivamente teníamos alumnos, me cuentan mis colegas, pues secuestrados o amenazados de secuestro, etcétera. Fue muy triste por todas las historias alrededor de esa época de la violencia y efectivamente muchos de ellos se fueron a Estados Unidos o a otras universidades jesuitas del centro del país. Ha sido naturalmente un gran reto y un desafío recuperar ese vigor y esa matrícula que teníamos antes como Ibero Torreón. Y curiosamente,
con la pandemia, la Ibero Torreón no perdió alumnos. Nosotros muy rápido entendimos que la educación estaba siendo invitada a tener y a desdoblarse, digamos, lo que podemos denominar alternativas híbridas digitales en línea, que hoy están ya se llegaron para quedarse. Y eso logró o permitió que además se hiciera con calidad, porque esa es la clave, ¿verdad? Es decir, sí migrar hacia otras alternativas de aprendizaje en línea, etcétera, pero que tienen que ser con gran calidad. Curiosamente, en la pandemia, la Ibero no solamente no perdió alumnos, sino tuvo más alumnos. Y cuando regresamos ahora a la presencialidad... Porque daba más flexibilidad. Daba más flexibilidad. Es increíble, pero así fue. Y ahora que regresamos a la presencialidad, tenemos más alumnos. Hemos tenido como una suerte de retorno de otros alumnos que eventualmente un semestre tuvieron sabáticos, etcétera. Y estamos muy contentos porque se nota una vitalidad que para mí era muy importante de los alumnos en la Ibero. Hubo un impacto psicológico. Usted le pone mucha atención a la orientación psicológica, a las clínicas de psicología. ¿Ha notado un impacto en los alumnos de la pandemia? ¿Qué es lo que les dejó? Mira, de hecho, te digo rápidamente, por el 40 aniversario nosotros hemos inaugurado 2 clínicas muy importantes. La clínica de nutrición y la clínica de atención psicoemocional, aparte de lo que es propiamente la atención que llamamos de Ibero Acompaña, que para nosotros es acompañar a los alumnos que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión, etcétera. Sí, notablemente se ha duplicado la necesidad de alumnos que quieren ser escuchados y que tienen, desgraciadamente, problemas en su casa de violencia u otros. Entonces sí lo vemos muy claramente. La pandemia se ha pasado factura por esa parte y afortunadamente creemos que incluso para muchos de ellos la Ibero puede ser un espacio incluso más seguro a veces que en algunos otros entornos. Para nosotros eso es muy importante, que en medio de tantas violencias el campus sea un campus seguro y de respeto entre unos y otros. Pero sí, notablemente tenemos un problema con los chavos de ansiedad y de depresión, sin duda. De aquí a los próximos 5 años, no sé cuánto tiempo piensas quedarte aquí o cuánto dispongan. Así es. Lo que decide el provincial. Sí. De aquí a unos 5 años, Juan, ¿dónde ves a la Ibero? Mira, veo a la Ibero con más programas académicos, estamos en ello. Veo a la Ibero también en un asunto que a mí me parece muy importante, ser referente en innovación tecnológica. En este momento la Ibero está más centrada, y seguro que la conocen más en humanidades, en sociales, en negocios. Y a mí me parece que lo que está pasando con la revolución tecnológica, con la inteligencia artificial, nosotros tenemos que tener una palabra humanista y de bienestar frente a eso, frente a lo que estamos viendo todos. La veo ahí, haciendo aportes muy importantes en torno a la revolución tecnológica. Veo a la universidad con aportes también cada vez más significativos con el tema de la democracia, que ahora en este año de elección en la gobernatura va a ser propicio para ello. Veo a la Ibero también más regional, es decir, la universidad en su momento tuvo alumnos de Sinaloa, tuvo alumnos de Sonora, tuvo alumnos de Zacatecas, de muchas partes, de incluidos Durango, de Chihuahua. Así, bueno, ya no digamos de Chihuahua y de Durango que siguen estando, ¿verdad? Pero justo la violencia los apartó. Para mí es importante que recuperemos esta presencia regional del norte que tenía la Ibero. También se dice mucho, una de las cosas que se usa más para presumir a Torreón como destino para inversiones o para empresas es que tiene muchas universidades. Sin embargo, a veces parece que cantidad no va aparejada con calidad, porque sí son muchas universidades, muchas de las cuales no necesariamente producen las carreras que necesita el mercado. ¿Tú sí ves esa disonancia? Sí, pero te puedo decir que se da en todas las ciudades. En Puebla, donde estuve 15 años, había 260 universidades. 260. Y aquí dice que porque hay 20 y tantas hay muchas. Así es, así que no das crédito. Estamos 30 universidades asociadas a CIESLAG, pero se habla de que formalmente hay 64 en la comarca lagunera. Entonces, la calidad varía. Así obviamente. Es. Entonces, efectivamente, creo que como todo, hay universidades. Pues, pienso que las que estamos en CIESLAG tenemos una historia y un prestigio que defender. Y creo que tocará a la sociedad de la comarca lagunera, pues que justamente reconozca cuáles sí y cuáles no, a su juicio, son las universidades con calidad. ¿Pero tú crees que esas universidades sí ofrecen lo que el mercado necesita ahorita?
Mira, ese es un debate y un tema muy complicado porque, por un lado, es cierto que ni los gobiernos se han puesto de acuerdo exactamente cuál puede ser la vocación de la comarca lagunera. Hay estudios y hay planteamientos en torno a cuál puede ser esa vocación. Hace poco tuvimos un evento en la Ibero donde justamente se decía desde Sedatu que una posibilidad es que esta región sea un nodo importante en el TEMEC y que aquí haya 2 nodos de producción de aerogeneradores y también en la industria farmacéutica. Bien, interesante. ¿Por qué se les ocurrió eso? Pero... Exacto. Entonces, digamos, yo pienso que en general las universidades, evidentemente que egresamos muchos más alumnos de lo que propiamente el mercado es capaz de aceptar y de pagar bien. Lo que yo aprecio es que nosotros como Ibero no estamos pensando solo en la comarca lagunera, porque tenemos muchos exalumnos en todo el país y en todo el mundo. Entonces nosotros más bien pensamos en lo que podemos llamar en una posición local, es decir, sí para la región, pero también para otras partes. ¿Cuál es la principal diferencia entre vivir en Puebla y vivir en Torreón? El clima. Puebla es mucho más fresco, incluso que la Ciudad de México. Pues es una ciudad colonial, es preciosa, 1531 y además pegado a Cholula, año 100 antes de Cristo, pues evidentemente mucha historia. Pero la verdad, déjame decirte colinas, que, ¿verdad? Maravillosas. Pero déjame decirte una cosa, la ciudad la hacen las personas. Y para mí el lagunero es afable, inmediatamente te acogen, bueno, esa ha sido mi experiencia. Cosa que no sucede, digamos, los propiamente poblanos, digamos, con el hábitus poblano. Eso. Entonces, te puedo decir que más allá del clima, la verdad, estoy muy contento y muy a gusto estar en Torreón y en la comarca lagunera, porque creo que es una región que vale mucho la pena empoderar, hacerla con mayor bienestar. Tiene muchas agendas y creo que vale mucho la pena luchar por ellas. Bueno, ya las vamos a estar explorando, Juan, pero muchas gracias por esta conversación. Juan Luis Hernández, rector de la Ibero Torreón. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entre Dos. Aquí están las redes sociales en donde nos puede seguir. Yo soy Javier Garza Ramos y nos vemos en la próxima.